Son los testimonios de mis compañeros, de los veteranos, los que aporto en este libro. Que no habían hablado hasta ahora, quizá es el valor del libro, ¿no? Ni quieren hablar. Muchos de ellos han pedido, oye, yo te cuento lo que sé, pero a mí no me hagas figurar. Pues fundamentalmente empieza cuando yo tenía 11 años. Mi hermano también fue policía y cuando yo tenía esa edad él tuvo un atentado en Irún. Ahí me di cuenta, ¿no?, de lo que realmente sucedía y algún concepto como onda expansiva, cebo eléctrico, artefacto tipo hornillo, me empezaron a resonar en la mente, ¿no? Posteriormente yo ingreso en el Cuerpo Nacional de Policía con 21 años y mi segundo destino es Bilbao, con 22. Y ahí tomé conciencia de lo que realmente sucedía y cómo funcionaban las cosas. Me di cuenta de lo que había en los ojos de la gente que apoyaba a la banda de asesinos y que incluso colaboraba con ellos, ¿no? Odio e ignorancia, pero no entendía que ese odio lo vertieran en un chaval de 22 años como yo, ni en mis compañeros. Muchos de mis compañeros fallecieron posteriormente y alguno acudía a trabajar todos los días con una diana con su nombre en su portal. El primero fue José Santana Ramos, que fallece en el 94. Él fue mi compañero en la Jefatura Superior de Policía de Bilbao, en la Oficina de Denuncias. Santana era pues el típico andaluz simpático. Se trajo su acento y su humor, ¿no?, de Minas de Río Tinto, de Huelva. El problema es que a él le gustaba jugar al tute y precisamente una de estas tardes de juego lo mataron delante de su hija de 8 años. En un bar. En un bachoqui, además. Pero es cierto que quien atendía en el bachoqui, por supuesto que no vieron nada ni colaboraron en nada. No colaboraron en la investigación. Para nada. Eso es muy habitual. Pues es efectivamente lo más habitual. El segundo se llamaba Luis Andrés Samperio Sañudo. Yo estaba destinado ya en Las Palmas y resulta que llego a casa con mi hija del colegio. En Las Palmas, como era una hora menos, el telediario era a las 2 de la tarde. Y según nos sentamos a comer, pues allí lo vi tendido. Y le dije a mi mujer, ese es Luis Andrés Samperio Sañudo. En este caso simplemente llegaba a su domicilio donde lo había recogido yo y donde lo había dejado varias veces. Un tiro en la nuca. El culpable de este asesinato es un joven que, pues la verdad es que le cogieron a la media hora. Había un contraste ahí, ¿no?, porque muchas veces piensas que cómo son capaces de ejecutar una acción tan vil en un momento determinado, como es la de matar a una persona, y a la media hora orinarse y defecarse por sí mismos del terror que sienten. La mujer no llegó a ver el crimen, pero en cuanto escuchó... ¿Lo escuchó? Sí, vio cómo escapaba quien le disparó y bueno, trató de ocultar un poquito la vista de su padre muerto a los niños que eran pequeñitos en ese momento y que estaban comiendo, justo. Luis Ortiz de la Rosa. Yo ya estaba destinado en Pamplona y en un viaje que hacía de Pamplona a mi casa en La Coruña, escuché su nombre por la radio. Dice, y ha fallecido el policía Luis Ortiz de la Rosa. Fueron unos segundos de estos que no te lo quieres creer, ¿no? Entonces paré el coche en la cuneta y llamé por el móvil a Jaime, mi compañero, y que era su compañero de piso. Él tampoco se lo creía y, bueno, le tuve que decir, Jaime, pon la radio o pon las noticias y te vas a dar cuenta. Muchas veces decimos que cuando fallece alguien, pues que era muy buena persona, pero es que en su caso está de más. Y hay un dato que lo demuestra, él el día de su muerte ni siquiera estaba de servicio. Murió salvando a otra gente porque ocurrió que aquí en el sur, en el barrio de Aluche, en la calle Ocaña, colaboró en el desalojo con sus compañeros que no daban abasto cuando estaba libre de servicio e iba con su mujer y su hija de 2 años a un centro comercial. Bueno, pues desgraciadamente la bomba explotó un poquito antes de lo previsto y la alcanzó a él. ¿Qué hicieron tus compañeros? Porque eran objetivos de ETA. La mayoría de mis compañeros, por no decir todos, ingresaron en esa institución por lo mismo que yo, vocación de servicio público, sin más, ¿no? Simplemente porque aquí en el hombro llevábamos la bandera de España. Aquí lo empiezo con el crimen de Ramón Baglietto, que simplemente en su vida cometió el error de haber sido concejal en su pueblo, en Azpeitia, de UCD,
en aquellos finales de los 70, ¿no? Lo matan poco después precisamente por ese motivo. Tendríamos que remontarnos 18 años antes de su asesinato, cuando está en una mueblería que tenía en ese pueblo y ve que por la calle estaba cerrando un trato con un cliente justo en la puerta, viene una madre con un chico, lo que los gallegos le llamamos el colo, y un chavalito de 2 años de la mano. El chavalito de 2 años tenía un balón, se le escapa y va al medio de la carretera. Bueno, el chavalito corre detrás del balón y la madre a coger al chavalito. Y viene un camión, ¿no? Viene un camión, efectivamente. Hay una persona, un ángel, que le coge a la madre, el niño pequeño, el bebé, y lo salva. Lo salva porque la madre y el niño de 2 años mueren atropellados en ese momento. 18 años después sale de ese mismo lugar, sale con el coche de su pueblo y le están esperando. Lo ametrallan, pero no fallece. Todavía es capaz de controlar el coche, pero un poquito más adelante choca contra un árbol y allí está agonizante. No sabemos si hubiera podido sobrevivir o no. Lo que sí que es cierto es que de dentro del coche de los terroristas sale un hombre y le pega el tiro de gracia en la nuca. Y era aquel niño que el propio Ramón Baglietto Martínez había salvado de perecer atropellado 18 años después. Cándido Azpiazu se llama. Él siempre mantuvo que no sabía que a quien estaba asesinando aquel día era quien le había salvado a él. Carece de importancia que lo supiera o no, pero está mintiendo. Está mintiendo porque sí sabía que era él. Al preparar el atentado quedó demostrado en las investigaciones posteriores que sí que lo sabía. Pero la maldad continuó porque cuando sale de prisión monta una cristalería debajo del domicilio de Ramón Baglietto, con lo cual la viuda de Ramón todavía tenía que pasar y ver todos los días. Eso, sí. Este hombre tiene un primer atentado, que es cuando sale de un bar en Azpeitia y le ametrallan. Tiene la gran suerte de que recibe varios balazos en las piernas y no fallece. Se recupera, con alguna secuela, pero se recupera. Tarda 1 año en volver a sufrir otro atentado y es exactamente de la misma manera. Sale de otro bar y es ametrallado, esta vez alcanzado en el tórax. Este hombre estaba hecho de hierro y vuelve a sobrevivir. Pues sí. Él, bueno, fue sabio y decidió poner tierra de por medio y se marchó a vivir, digamos, a otra comunidad autónoma, ¿no? Vuelve, después de haber sufrido los 2 atentados, a pasar el día de fin de año con sus familiares. Aquí es evidente que en el pueblo había un chivato, porque el coche que utilizan para perpetrar el atentado es robado a punta de pistola media hora antes de que lo asesinaran. Y curiosamente el asesinato es de la misma manera. Al salir de otro bar lo ametrallan, pero en este caso, teniendo en cuenta los antecedentes, después de los primeros rafagazos todavía se bajan y lo rematan allí mismo. La figura del chivato prácticamente interviene en todos y cada uno de los atentados, ¿no? Para mí es igual, o sea, tiene la misma responsabilidad o más que quien aprieta el gatillo, porque muchas veces se da el caso es de el que conseguidor de la víctima. Y muchas veces familiar de la propia víctima. Bueno, y vecinos. Efectivamente. Sí, sí. Esto ocurre en enero de 1992. Estaba esperando el autobús, obedeciendo un poquito unas directrices, ¿no?, que daba la Dirección General de la Policía en ese momento de evitar el uso del vehículo particular, por lo de las bombas Lapa. Bueno, él estaba esperando el autobús en compañía de su mujer y para un coche en el Alto de Bolueta, de Bilbao. Y de ahí baja una persona, me imagino que el alias Gaddafi, no sonará a todos, ¿no? Juan Carlos Iglesias Chouzas. Bueno, pues le pega 4 tiros. La mujer cree que va a perecer ahí, porque Gaddafi le llega a encañonar. Lo que pasa es que no aprieta el gatillo. La mujer, víctima de un ataque de nervios, claro, es que se ve allí completamente superada. Gaddafi se monta en el coche, pero da la vuelta, simplemente volvió para rematar y asegurarse de que el policía moría, ¿no? Este caso fue juzgado 15 años después. El matrimonio tenía en ese momento un chaval de 14 años. El mismo día que se publica por la televisión la resolución de las condenas, el hombre, el hijo de ellos, se suicida y se pega un tiro. Pues hay 22 niños que pudieron ser también muchos más. Contaba que cogió a su hijo de la parte trasera de su Peugeot y que el niño se le caía a trozos. Y fue cierto, porque así fue. Cuando lo vi en televisión relatarlo, justo en el momento donde había ocurrido, a mí me rompió el corazón, porque yo pensaba en mis hijos, que precisamente en ese momento tenían esa edad.
Ese niño, Fabio Moreno Asla, tenía un hermano gemelo que se llamaba Alexander y que resulta herido ahí. Él es hoy policía municipal en Bilbao, el hermano. No creo que una persona se llegue a recuperar de esto, por mucho que tenga otros hijos o... Mira, precisamente ahora, en el caso de la niña Begoña Urroz y Barrola, ¿no? Bueno, pues los padres sobreviven y más adelante tienen otra hija. En un acto de amor le ponen exactamente el mismo nombre, Begoña Urroz y Barrola. Hace poco tiempo le pusieron una placa en un lugar donde ocurrieron los hechos y se dio la paradoja, ¿no? Que hay una foto que la saco en el libro y pone Begoña Urroz y Barrola inaugurando la placa de su hermana Begoña Urroz y Barrola, muerta tantos años antes. Tendremos que remontarnos al 7 de junio de 1968, cuando fallece el guardia civil José Antonio Pardines Arcay. Estaban preparando el asesinato de Melitón Manzanas, un inspector de policía, y Pardines les intercepta en un cruce, en una zona de obras de la carretera. Él ve que la matrícula no coincide con el número de bastidor del vehículo, y es en ese momento cuando deciden sobre la marcha asesinarlo, de 5 tiros. Aquí también debemos resaltar la actuación heroica de un compañero que se llama Fermín Garcés Ualde, porque hizo una cosa que, a ver, la voy a describir y que cada uno saque las conclusiones. Él va en el camión, está parando, deteniéndose y escucha un ruido. Era un disparo, el primero de los disparos. Él piensa que es que reventó un neumático y cuando mira hacia su derecha ve que están rematando a Pardines en el suelo. Este hombre se baja del camión y hace frente a los 2 terroristas y cogen el coche y se marchan. No había los medios de ahora y la moto de Pardines no tenía radio ni él llevaba un equipo. Él fue a buscar al compañero de Pardines y le dijo lo que había pasado. Entonces, a raíz de ahí, empieza la persecución que termina deteniendo a los 2 terroristas. Uno de ellos falleció en el tiroteo. Pues una vez que reconocen la actuación heroica que tuvo... ¿Qué quiere, no? Ahí está, efectivamente, ¿no? Entonces, como era camionero, pues coge y se va a las oficinas de la Guardia Civil con el ánimo de pedir un camión nuevo. Pero en el último momento, según entra allí, cambia totalmente y le dice, quiero ingresar en la Guardia Civil. Eso es impresionante. Pues sí, señor, y nos acompañó hasta los 95 años. Pero su actuación no termina ahí, porque en la calle Guzmán el Bueno, aquí en Madrid, que pusieron una bomba y fallece un directivo de televisión y un niño de 2 años, él estaba allí. También me refiero a otras instituciones como la Iglesia, donde se llega, en algunos casos, a que sea un sacerdote directamente el que apriete el gatillo. ¿Cuál es su nombre? Pues Fernando Arburúa. Nos tenemos que referir aquí nuevamente al caso de Pardines. Después de quedar impedido, está tratándose de un cáncer de riñón y desayunando en el bar de la familia de la mujer en 1979, resulta que entra una persona y aprieta el gatillo y lo mata. Fernando Arburúa, sacerdote capuchino. Pero tenemos que remontarnos también, por ejemplo, a otro atentado que ocurre tiempo más tarde en la localidad de Salvatierra, en Álava. Allí había una carrera ciclista con gran afición en la zona al ciclismo y hay 3 guardias civiles en moto que se preparan para dar escolta a la prueba. Bien, en ese momento bajan 4 terroristas de un coche con instrucciones de 2 personas de dónde iban a estar los guardias civiles y a qué hora los tirotean. Se meten en el coche y aquí también tendremos que reivindicar, es que no sé si te lo vas a creer. La gente que estaba para tomar la salida en la prueba y los aficionados les para y les dice, hay uno vivo, hay uno vivo. Vuelven a bajar del coche y rematan al guardia civil que se estaba metiendo debajo de un coche para salvar su vida. Aquí también interviene, dando la información y gestionando todo, un sacerdote que cuando es detenido estaba en la cama con la alcaldesa de ese mismo pueblo. Fue cierto. Madre mía. Se trataba un poquito de normalizar la presencia, digamos, de la policía cercana al ciudadano mediante patrullas a pie. El caso es que en el Boulevard de San Sebastián se cruzan con una patrulla de la Policía Municipal. Lo típico, cuando ves a funcionarios de otro cuerpo, saludas cordialmente. Fíjate que incluso en Vitoria se podía producir un cruce de la Guardia Civil con la Policía Municipal, con la Policía Nacional y con los Miñones, que todavía tenían esa institución. En este caso es la Policía Municipal. La Policía Municipal para un poquito detrás
y del coche de la policía municipal salen dos personas que les ametrallan por detrás. Uno de ellos fallece y ocurre que el otro sobrevive de milagro. En el coche de la policía municipal iban tres terroristas que habían robado el coche y dejado a los municipales encadenados a un árbol. El que aprieta el gatillo es un agente de la Ertzaina en activo en ese momento. A de Juana Chaos, todos lo sabemos, él era Ertzaina, de la primera promoción de la Ertzaina. Debemos tener en cuenta que el 20 de noviembre de 1975 fallece Francisco Franco, ¿no? Bien, en ese momento había 39 víctimas mortales. 39. Efectivamente. Estoy cansado de escuchar a gente que dice que ETA luchaba contra Franco. Estoy cansado de escuchar a gente que se le llena la boca diciendo esto y es todo una pura mentira, porque si eso hubiera sido cierto, lo hubieran dejado en ese momento. Y hemos tenido 800 y pico víctimas después. En el boletín Zutik de su fundación, allá por 1958, 1959, hay una pequeña deliberación que dice uno de ellos, ¿no? El enemigo es España, el enemigo no es el dictador. Por decirlo de forma coloquial, algunos la calificaron de generosa y yo la califico de vergonzosa. ¿Por qué? Porque sale a la calle un montón de gente que estaba en prisión con delitos de sangre. Entre ellos muchos de los autores de los asesinatos de los que estamos hablando. Y muchos se reintegran en la banda y siguen asesinando. En ese momento la mayoría de sus miembros estaban identificados o en prisión. Es cuando les vuelven a soltar, cuando se produce, digamos, una reactivación fuerte. En realidad, de las 853 víctimas, hay muchas que no han tenido su resolución. Se considera que un caso está resuelto cuando condenan, por ejemplo, al encubridor, cuando condenan a uno de los autores, pero a lo mejor hay 4 o 5 que deben figurar en esa condena. Con lo cual, simplemente por haber una sentencia lo consideran resuelto, pero no es así. El crimen, cuando está resuelto, es cuando están condenados todos los autores. Y hay una consideración, muchos de los autores, ya sea a nivel intelectual o de otra manera, los hemos visto recientemente en las instituciones. Es que tiene que salir a la luz, tiene que salir a la luz. El castigo para las víctimas es el abandono y el olvido. Parece que lo quieren borrar una parte de nuestra historia, y no, porque la gente todavía está ahí, y nosotros tenemos la obligación de honrarles.